Bueno, vamos a seguir, ¿no?, con el tema de la situación política. Sí, nosotros titulamos el escenario político luego del 8J, ¿no? El 8J en el sentido del 8 de julio, la entrega de las 800.000, casi 800.000 firmas por parte del referéndum y el fin de las campañas en general, ¿no? Porque había dos campañas, el 8 de julio fue la culminación de ellas, una exitosa, otra, con las firmas que se entregaron, las 28.000 firmas que entregó la coordinadora contra toda la LUC. Pero es unánime, ¿no, Rafael? Es decir, cualquier analista, cualquier compañero con el que se habla, cualquier periodista, observador, registra que hay un cambio en el escenario político. Sí, acá estoy poniendo justamente una placa, ¿no?, con Botinelli, que dice: el oficialismo quedó golpeado por la recolección de firmas para la LUC, pero sigue teniendo un alto nivel de aprobación. Esa es la evaluación que hace Botinelli en El Espectador, en 810 AM, y me parecía interesante si podemos poner un audio, ¿no?, de Botinelli, para también colocar un poco en discusión estos temas. A ver. Al contrario, no, nos llamó la atención a los dos, nos impactó el artículo, un giro profundo e inesperado, ¿no? A raíz de lo que fue esa sorpresa aparentemente en los últimos días de la aparición de tantas y tantas firmas como no se esperaban, ¿no?, en términos generales. Bueno, aclaremos. Primero, la idea, nosotros hablábamos, incluso hasta encontrarnos casualmente, Eduardo Botinelli y yo, con dirigentes de la comisión, dirigentes sindicales, que uno los encontraba en la calle, y uno veía que no iban a dejar de pelear hasta el último segundo, pero con un nivel de optimismo bajo cero, ¿no? No vamos a llegar, pero hay que meterle. Algunos sí, había otros, pero digo, en general, el martes, miércoles, cuando empieza a decir al diablo, el martes creo, esto se llega, decían ellos, ¿no? Es decir, hasta último momento no se creía. Es un cambio. Bueno, tenemos acá de alguna manera una expresión de la sorpresa de los propios promotores, ¿no? Y quería poner, ya que estamos, como dice algunos avisos, vamos a poner otro audio, ¿no? Esta vez de otro... Esta vez de otro politólogo, otro analista, que es Daniel Chaschetti, ¿no? Lo ponemos y después lo comentamos también. Es un cambio cualitativo, porque, a ver, desde que la calle Pou estaba gobernando, la iniciativa siempre estuvo en manos del gobierno, ¿no? Es decir, como que la oposición, el Frente Amplio, siempre la corría de atrás, ¿no? O sea, el gobierno era como que jugaba con las blancas, ¿no?, en lenguaje ajedrecístico. Por primera vez, el Frente Amplio coloca un tema en la agenda donde digamos, es capaz de modificar la agenda. No lo había logrado, acordate, yo qué sé, presentó proyectos de ley, presentó ideas para la pandemia, le propuso un acuerdo nacional, no logró nunca en este año y medio, digamos, no logró nunca imponer un tema en la agenda, y ahora lo está logrando con esto, ¿no? Es decir, el cambio es cualitativo. Digamos que por primera vez la oposición deja de estar a la defensiva y pasa a la ofensiva. Y quien tiene que responder ahora es el gobierno. Entonces, por eso yo creo que bueno, la modificación es fuerte. Yo creo que los propios actores, las declaraciones, ayer Gandini decía, bueno, nos equivocamos, deberíamos haber tomado esto de otro modo, las caras, las expresiones en los noticieros, uno se daba cuenta de que, bueno, de que en realidad este es un escenario imprevisto, ¿no? Un evento no esperado que se instala y que cambia lo que iba a ser una agenda un poco más suave para el gobierno, porque
El gobierno estaba pensando en la pospandemia como un problema de políticas económicas, sociales, sanitarias, y esto se transforma ahora en una contienda electoral donde hay que salir a recorrer el país y a juntar los votos. Bueno, también muestra la sorpresa de parte del gobierno, ¿no? Más allá de que el análisis de Chaschetti, diríamos que como mínimo se deja en el tintero unas cuantas cosas, porque él dice que el Frente Amplio logró, y hay que decir que en realidad buena parte de los dirigentes del Frente Amplio no quisieron el referéndum, y se le fue impuesto de alguna manera, y lo mismo muchos dirigentes sindicales que ahora aparecen, ¿no? Fernando Pereira, el Manso Gambera, Fernando Gambera de AEU, eran dirigentes que estaban en contra de lanzar bueno, incluso salió hasta en la prensa, no es un secreto, en contra de lanzar el referéndum. Por lo tanto, incluso imparcial. Entonces, estamos ante una situación que de alguna manera le fue impuesta a los dirigentes, ¿no? Es decir, porque también es una división en los dirigentes, ¿no? Sí, es decir, hubo dirigentes que ya habían lanzado la idea del referéndum, incluso cuando se estaba tratando la ley en el Parlamento. Luego, cuando se aprobó la ley, medio pasó cuartel de invierno la idea y no se lanzaba por nadie. Y finalmente, bueno, un ala del Frente Amplio y de la burocracia sindical, de los dirigentes del PIT-CNT, se colocó la idea del referéndum, pero buscando condicionarlo a lo que había hecho la política del Frente Amplio. El Frente Amplio había estado votando más de la mitad de la ley con el argumento de reducir daños, decían ellos, ¿no? Para que no sea tan mala la ley, vamos a embellecer ¿no? a maquillar a Frankenstein. Y en ese sentido, después pretendían que no hubiera un referéndum, porque en realidad, como dice Chaschetti, y eso me parece interesante, el Frente Amplio hizo toda una serie de planteamientos para un acercamiento. Exacto. Es decir, planteamientos para un acuerdo nacional, planteamientos para intervenir en la reforma de las jubilaciones, ¿no? Del sistema previsional, y votaron los artículos 393 a 398 de la LUC. Es decir, que no estaba en el horizonte de los dirigentes del Frente Amplio ir a un enfrentamiento y mucho menos anticipar un proceso electoral a los 2 años de iniciado el gobierno. Incluso hay un analista que lo que dice es que el gobierno acorraló al Frente Amplio. Es decir, llegó a un nivel de... Porque no hay que perder de vista lo siguiente, que es que las 800.000 firmas se ocultaron en poco más de 6 meses, ¿no? Es decir, reservas, cuando siempre se discute, ¿no? Nunca se llegó a 800.000 firmas en ningún referéndum. Por eso, no hay antecedentes, y menos en pandemia, y en un periodo que es la mitad en realidad de lo que... Y que, como dicen en alguna de estas, en estos audios, que son más extensos obviamente, es un clip, las últimas 2-3 semanas son 250.000 firmas. Claro. Que por más que algunas puede ser que estuvieran abajo de un colchón apretadas porque la gente deja todo para el último momento, la realidad es que uno vio mucho más gente en la calle, sobre todo la última semana, y por eso también hubo una irrupción llovieron firmas que nadie esperaba. Los dirigentes dice Botinelli, ¿no? Que él se cruzaba y los dirigentes hasta los últimos días no sabían si llegaban y algunos pensaban que no llegaban. Sí, totalmente. Esto generó, por lo que uno puede leer en opiniones, ¿no? De diferentes políticos del oficialismo, tanto colorado como blanco, una serie de reacciones que demuestran un nivel de desorientación importante, porque al principio la comisión y todos los que estábamos implicados en las campañas, pero específicamente dirigido a la comisión pro referéndum y a los dirigentes del PIT-CNT, sobre todo, o de incluso sectores del FA, se los acusaba desde filas coloradas y del Partido Nacional de anunciar que se tenían más firmas de las que en verdad había, ¿no? Que no se tenía ese 500.000 de firmas que se anunciaron allá por, creo que mayo, sino que tenían muchas menos. Cuando se conocen los resultados, estos que estamos mencionando, de casi 800.000 firmas, lo que se dice que, por parte de otros actores también del oficialismo, que en realidad se tenían más firmas de las que se decía. Entonces sí, nivel de... Obviamente cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? Pero revela una perplejidad, digamos, ¿no? También. Totalmente, y aparte, la mediocridad, ¿no? De que en vez de ir a una lucha frontal, empiezan a decir cualquier idiotez en las redes y en los medios de comunicación. Yo creo que el tema
que tenemos que señalar en primer lugar es que en gran medida se les cayó un poco la estantería a todo el sistema político. Obviamente el que se beneficia en lo inmediato es el Frente Amplio, pero están muy asustados también porque tiene que haber una confrontación donde si saliera fortalecido la calle Pou, tienen menos chance para ese proceso de acercamientos que buscaban y sobre todo están pensando con los ojos en la mirada en la elección de 2024, es decir, en función del próximo resultado electoral y del próximo gobierno. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que es muy contradictorio porque están todavía funcionando la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, donde el 6 de agosto tienen que presentar un proyecto, por lo menos las bases de un proyecto de reforma de la Seguridad Social, y donde, si bien el Frente Amplio, el PCNT y la Organización de Jubilados no votaron a favor del diagnóstico que se presentó ya por parte de esta comisión, es decir, la presencia allí y todos los discursos que hacen los dirigentes del Frente Amplio y los que están allí presentes indican un intento de ir a una negociación y a un acuerdo. A la vez, en marzo, abril del año que viene, estaríamos así, seguro antes de junio del año que viene, tendría que haber un referéndum que se convierte en un plebiscito sobre la gestión del gobierno y que obviamente si queda el gobierno desairado en la votación, se plantea una crisis del régimen político, ¿no? Es decir, que un gobierno a 3 años de dejar su mandato tenga una votación contraria del pueblo, del electorado, y que no es sobre un detalle, ¿no? Es sobre el núcleo de la política del gobierno y por lo tanto también como una especie de ficha de dominó, otras reformas irían quedando, serían de muy difícil aplicación. Un gobierno que no tiene autoridad, un gobierno que aparece agotado desde el punto de vista electoral, no puede llevar adelante una ofensiva en regla contra el movimiento obrero, como es llevar adelante una reforma de la seguridad social o las reformas educativas, la reforma del Estado. Es decir, hay toda una agenda del gobierno que obviamente la LUC no la resuelve, sino que en todo caso la enmarca cuál es es decir, cómo fortalece el régimen político del gobierno para ir a esa agenda capitalista, a esa agenda de ataque al movimiento obrero. Pero otra cosa es llevarla adelante. Entonces, en un contexto que me parece que está influyendo mucho, que es el contexto latinoamericano, donde Duque enfrenta rebeliones populares en Colombia, ¿no? Procesos de lucha. La situación en Perú. ¿no? En Perú, la crisis que hay una perspectiva que puede ser golpista golpista seguro en algún momento va a ser, porque es evidente que no lo quieren a Pedro Castillo, que es el que ganó en las elecciones, pero le quieren birlar la elección. Después la situación de Chile, con el derrumbe de los partidos del régimen y una rebelión popular que quedó quedó con tareas pendientes de alguna manera y que la constituyente viene a ocupar el centro del panorama político y el gobierno está ahí al lado, ¿no? Es decir, un gobierno que no tiene autoridad política. Entonces son fenómenos, Bolsonaro también, no nos vamos a mostrar hoy en Cuba porque sería desviarnos mucho sobre el tema si bien entendemos que hasta puede haber elementos en alguna manera relacionados con este panorama. Es decir, pero tenemos una situación política latinoamericana convulsiva. Rafael, el escenario, obviamente todos coinciden en que cambió, plantea preguntas, ¿no? Ahora se habla de los 9 meses siguientes. El cálculo que hay es que se llamaría, ¿cuál es el cálculo? La calle puede estirar un poco, digamos, esa fecha, hasta un año si quisiera, un poco más, dependiendo del conteo de firmas. Pero eso es lo formal. Todo el mundo, en general, habla de 9 meses porque debería hacerlo entre abril y... Es decir, no estirar demasiado la cosa. Antes del turismo del año que viene es la especulación que hay, o sea, en marzo. Exactamente, la fecha no se sabe, pero son esas cifras que se están manejando. Una de las preguntas que se hacen es, el Frente Amplio va a radicalizar su discurso, porque ahora inevitablemente se plantea esta polarización, que no es sobre los 135, es sobre los 135, pero cualquiera que hubiera estado implicado en la campaña, en cualquiera de ellas, recogía la firma sobre la base de la calentura de la gente, no
Sin no duda. sobre alguien que leyó no sé qué artículo y que entonces firma. La gente que venía del seguro del paro, gente que estaba pasando mal, la olla popular, etcétera. Entonces, por un lado tenemos esto que es el que aparece capitalizando, digo, electoralmente. Algunos hablan de aire electoral, ¿no? Es una de las... Bueno, que es como si fuera una elección de medio término, dicen algunos, pero en realidad las elecciones de medio término son algo ya previsto Claro. en el régimen, ¿no? En el régimen electoral y político prevé que a los 2 años se hace una elección, por ejemplo, en Estados Unidos o en Argentina. Por lo tanto, si bien obviamente tiene un impacto, porque si la elección desautoriza al gobierno es un golpe político, no es lo mismo que esto que fue impuesto por una movilización, más allá que sea una movilización electoral. Y en ese sentido, bueno, no podemos subestimar el hecho que es una movilización electoral y no una movilización en términos de masas, pero, es decir, de acción de masas en las calles, huelgas, etcétera. Pero esto es relativo también. Quiero decir, nosotros estamos hoy en un paro de la construcción por una temática vinculada a los peajes, pero o en estos días. Sí. Pero a la vez hubo una huelga de 15 días en UPM, es decir, donde por una temática que parecería muy parcial, restringida, que es que en una de las 300 empresas que trabajan en UPM, un capataz acosó a un obrero, a una obrera creo, y por lo tanto, en 4.000 obreros que están repartidos en 300 empresas, podría haber sido un paro de una de las empresas. No, paró durante 2 semanas enteras la obra políticamente más relevante para el gobierno, incluso desde el punto de vista económico, lo cual revela una tendencia también a la lucha. Hemos tenido luchas en otros sindicatos, ¿no? Es decir, la situación de la ocupación de los compañeros de FOSE, ¿no? De los trabajadores del agua, con el tema de un reclamo de regularizaciones y presupuestaciones, paros en la pesca. Sí. Bueno, hay un conjunto de movilizaciones que me parece que también hay que tomarlas en este análisis, porque no es que simplemente hubo una firma separada de todo un proceso mucho más general, donde esto puede de alguna manera expresarse más. Bueno, el paro del 17 de junio, más allá de que fue aislado, de que no fue debidamente tampoco trabajado, ¿no? Es decir, un paro que se anuncia un mes antes y que sin embargo no forma parte de una gran campaña por el paro. Ahora van a haber algunas medidas, por ejemplo, el paro del 22 de julio de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Ahora, yendo a lo que vos planteabas, es evidente que en el Frente Amplio podríamos decir que hay una cierta disputa entre la política que podríamos decir que expresó Michelini, más allá que la del Partido Comunista y otros sectores del Frente Amplio, ¿no? Que dijeron, bueno, hay que canalizar la bronca por acá, porque prefiero que los chiquilines, los muchachos junten firmas, sino que se enfrenten a la policía como en Chile, que no vayan a tirar piedras, etcétera. Es decir, un mecanismo donde es una expresión de oposición controlada, limitada, y que si no llegaba no pasaba nada, es decir, porque nadie de ellos pensaba que llegaba. Eso me parece que es lo más interesante de todo este análisis. Y el otro sector es el que expresó lo que era antes el Frente Liber Seré, ¿no? Astori, Mario Vergara, incluso la vertiente artiguista, el Partido Demócrata Cristiano y otros, bueno, el propio presidente del Frente Amplio, Miranda, que colocaban una oposición al referéndum, porque van en la línea de buscar un acercamiento, ¿no? Podríamos inscribir al intendente de Canelones también, ¿no? Bueno, Orsi, que de alguna manera, si bien su sector político votaba en el plenario del Frente Amplio a hacer el referéndum, él dice, no tengo tiempo para hacer campaña, ¿no? Entonces sí. También, y todo su discurso ha sido de tender puentes al gobierno, ¿no? Hasta desde su asunción en adelante ha sido su discurso cuando asumió como intendente fue sobre los puentes. Exacto. Es decir, los puentes que unían los departamentos y los puentes que unían el gobierno departamental con el gobierno y en definitiva el Frente Amplio con el gobierno. Entonces hay que instalar esta situación en el marco de una lucha intestina en el Frente Amplio que también va a tener que ver con las candidaturas del 2024. Es decir, acá todos los sectores están orejeando las cartas como en el truco para ver cómo se paran en relación a la política nacional, a las elecciones que vienen y en relación también a distintas presiones de las clases.
Es decir, porque lo que tenemos por parte de Astori, Vergara, la vertiente ardiguista, la democracia cristiana y obviamente Orsi también, es claramente que quieren, es decir, no le quieren caer bien a las bases militantes del movimiento obrero, de los estudiantes, de las cooperativas de vivienda. Ellos están buscando recuperar el respaldo del capital. Es decir, que por una parte lo tienen, ¿no? Es decir, una votación que tuvo el 40% Frente Amplio, fue el primer partido en las elecciones, pero evidentemente toda la oposición que se le generó a nivel del campo, a nivel de distintos sectores capitalistas, ellos están planteando recuperar eso. El otro sector está más expuesto a la presión desde abajo por el rol que tiene la propia burocracia sindical, que contiene las luchas y busca ser un intermediario y un armonizador, pero en la medida en que también de alguna manera canaliza también esa indignación que puede haber abajo. Es decir, abajo hay un calor mucho más fuerte que lo que expresan los dirigentes frente amplistas, por supuesto, y del PIT-CNT. Entonces, este es un escenario donde seguramente haya distintos discursos en el Frente Amplio. Hay una línea ya que se expresó en los spots de la campaña en la última semana, que fue lo que salió por la televisión pública, porque no les negaron la cadena de medios, y en un spot de 4 minutos le dan espacio a un edil colorado de Paysandú que no conoce a nadie, y a un dirigente blanco de 15º orden, que no sé ni quién es tampoco. Es decir, no es por despreciarlas a las personas, pero quiero decir que no sumaban 3 firmas esas personas en términos de los 800.000 que se lograron. Es decir, ¿cuántas pueden haber presentado estos sectores colorado y blanco allí? Pero marca una línea, esto yo se lo escuché también a Fernando Pereira del PIT-CNT, una línea de decir, bueno, tenemos que llegar a los blancos, a los colorados, y por lo tanto usar el referéndum como un mecanismo donde no hay que asustar al pequeño burgués, incluso al gran burgués, obviamente, y por lo tanto usar lo que queda campaña de firmas para una contención del movimiento obrero, porque si el movimiento obrero se radicaliza, podría espantar en este esquema a los aliados, cuando en realidad toda la experiencia indica que para ganar un plebiscito, la movilización popular, las huelgas, las marchas, son un elemento fundamental. Es decir, que desmoralizar, aplacar a la base, va en contra de un triunfo en esa votación, mientras que un proceso de movilización sería clave. Y lo otro, bueno, es cómo se inserta esto en la cuestión de la seguridad social, ¿no? Es decir, el FMI le dio un espaldarazo en la última visita que tuvo al gobierno, pero le exige que siga adelante con la reforma de la seguridad social. El Frente Amplio y el PIT-CNT no dicen una palabra sobre el aumento de la edad de retiro, ¿no? Es decir, más allá de que habían declarado en el 2019 incluso que estaban a favor del aumento de la edad de retiro, tanto el Frente Amplio como Hugo Bay, que es el economista que va en nombre del PIT-CNT, hoy no están manifestando nada, y cuando uno va a las actas de la comisión de expertos en la seguridad social, que es el que formó la LUC, y que le integran todos ellos, vas a leer la posición del PIT-CNT y no dice nada de no aumentar la edad de retiro. Es decir, que la línea que se coloca por parte de Hugo Bay y por parte del Frente Amplio es decir que tiene que progresivamente subir la edad de retiro. Lo único que coloca el PIT-CNT es que no sean bruscos los cambios. Claro. Problema de ritmos. Claro, por lo tanto, la preocupación más que nada es la reacción popular. Es decir, que se cocina a fuego lento a la clase obrera. Desplumemos el pollo, dijo Sanguinetti de uno, ¿no? Desplumar al pollo, la tengo, ese video lo podemos pasar. Lo podemos poner al final. Ahora, una pregunta, Rafa, porque se me impone, yo tratando de aportar un poco de luz, he tratado de leer varios análisis, y por un lado, se explica que, bueno, esto que decíamos recién, de que, bueno, con la LUC el gobierno quiso ir tan rápido, sabiendo que tiene un periodo, ¿no? Tiene que aprovechar la luna de miel, etcétera, y no le dejó más alternativa al FA.
lo acorraló, dice este analista. Por otro lado, otros dicen que no, que si uno mira bien la LUC, ¿no? y de lo que ha pasado en estos 16 meses de gobierno, la coalición multicolor, multiderechista, no ha podido hacer reformas capitales. Es decir, que lo que uno podía esperar después de 15 años de gobierno del FA, cuando sube un gobierno de otro signo, ¿no? Hubiera cambios mucho más profundos. Sin embargo, eso no pasó. Es decir, lo estamos hablando, no ha avanzado en la reforma de la educación, no ha avanzado en ningún tipo de reforma del Estado, y la LUC ahora, que era el buque insignia, parece con serias posibilidades de ser mutilada. Entonces, por un lado tenés el análisis que, bueno, la calle acorraló a la oposición que quería colaborar, la excluyó de las negociaciones, la excluyó de la lucha contra la pandemia, que es uno de los reclamos, ¿no? Y por otro lado decís, bueno, pero tampoco relativiza este análisis, porque ¿qué tanto acorraló si en realidad su agenda no plantea... Es decir, en su agenda no ha avanzado al punto de decir, bueno, esta es la reforma de mi gobierno. Claro, yo creo que acá... Quiero decir, se imponen situaciones intermedias, creo, ¿no? Como todo. Bueno, hay que ver que el tema es que la burguesía es consciente de que está también parada en un barril de pólvora, ¿no? Veamos lo que pasó en Ecuador cuando lanzaron un aumento de combustible y otras anunciaban otro tipo de medidas, lo mismo en Colombia, en Chile por un aumento del precio del boleto, estalló todo, y esto ha pasado en Europa, ¿no? Con las reformas a la seguridad social, procesos huelguísticos, procesos de los llamados chalecos amarillos y procesos de distinta índole que no son el temor de la burguesía, obviamente lo que va a hacer el Frente Amplio, ni siquiera los dirigentes sindicales, que son extremadamente previsibles sus orientaciones. Por lo tanto, la preocupación está en qué medida puede perder el control esa dirección sindical y el propio Frente Amplio. Y en algún punto, es decir, por un lado tienen la urgencia desde el punto de vista capitalista de mejorar su tasa de ganancia, en poner una rebaja al salario, poner otra serie de condiciones, como la rebaja al salario diferido, que es la reforma de la seguridad social, pero a la vez ir con pies de plomo en ese sentido, porque recordemos, por ejemplo, el gobierno Macri, ¿no? Que al principio era señalado como un gobierno muy gradualista, que no tocaba todo, y que había sido recibido como un supuesto gobierno que iba a reactivar la economía, que iban a ingresar capitales, que iba a haber un boom de inversiones, y hasta se reunieron el G20 en Buenos Aires y convocaron inversores de todo el mundo. Y se hundió económicamente, políticamente y por el repudio popular, que podría haber ido incluso a un proceso mucho más explosivo, como el chileno u otros, si no hubiera habido una serie de mecanismos de contención. Entonces creo que de alguna manera la calle Pou, la coalición de derecha, es muy consciente en este sentido. Ese es un aspecto. No tienen un cheque en blanco como para llevar adelante cualquier cosa. Más allá de que en su discurso parecen todos muy decididos, se acabó el recreo, hay orden de no aflojar, pero saben, y esto de las firmas lo ha de alguna manera expresado de forma poco deformada, saben que de que existe una bronca abajo muy grande, ¿no? Es decir, uno de los elementos que obviamente tiene que haber influido son los aumentos de combustible, claro, para que aparecieran más firmas, es decir, por supuesto, el decaimiento de la imagen del gobierno en el tema pandemia, ¿no? Es decir, el año pasado era Gardel y este año, bueno, hubo más de 5.700, 5.800 muertes, que podrían... Y el empleo, ¿no? Porque una de las cosas que mencionan, se menciona es que durante 12 meses de los 16, en ese rubro ha tenido una imagen negativa el gobierno, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? No, exactamente. Sí, evidentemente, si uno incluso va a las redes sociales, ve gente que se declara decepcionada con el gobierno por distintas razones, ¿no? Incluso en la temática de la corrupción y de
de la imagen de muchos, clientelismo, muchos funcionarios, han tenido una cantidad de remociones en un año y poco que es increíble, ¿no? Es decir, ahora aparece, por ejemplo, el diputado Lust de Cabildo Abierto atacando a dirigentes del gobierno. Dice, este gobierno trabaja para UPM, para UPM2, es el gobierno de él. Pero empieza a nombrar a todos los tipos que trabajan para UPM realmente, es decir, que forman parte de UPM o que están vinculados a sus negocios, empezando obviamente por el ministro de Obras Públicas, que es un hombre vinculado, pero otros también, incluso apuntala a su integrante de Cabildo Abierto que está en la parte de medio ambiente, que le dice el idiota de las habilitaciones ambientales. No sé en qué momento le van a pegar una patada a este hombre. Es un extremado demagogo, porque si no se retira el gobierno, no se retira el Cabildo Abierto, pero también es una expresión de este régimen de partidos, este régimen político extremadamente fragmentado. Es decir, que es un régimen de partidos en descomposición. No es decir, la pretensión de que en Uruguay hay un régimen de partidos fuerte en oposición a la Argentina, en oposición a Brasil, bueno, obviamente si lo comparamos con situaciones muy catastróficas, parece que es así, porque tiene un andamiaje desde el punto de vista legal, el sistema de elecciones, el sistema de lemas, etcétera, que apuntala a los partidos, que de alguna manera evita grandes decisiones, desestimula todo eso, pero ya vimos en la elección pasada que irrumpió un partido nuevo que se formó en marzo y en octubre estaba metiendo un 11% de los votos. Quiere decir que esos votos se les escapó a los Lacalle, a los Sanguinetti, a los Talvi, etc. Bueno, otro fenómeno, Talvi se retiró de la política, era el principal candidato para el futuro del Partido Colorado, porque Sanguinetti es obvio que no tiene ya perspectiva de seguir en la política. Entonces tenemos un escenario en términos de sistema de partidos y de régimen político extremadamente crítico, aunque parece disimulado. Yo lo que creo es que Lacalle Pou quiso mostrar desde el inicio, justamente por esa situación de la atomización de partidos y la cantidad de líderes con la que tendría que negociar, de imponer un régimen unipersonal casi, ¿no? Es decir, bonapartista. Y esto fue lo que provocó la crisis con Talvi, que entendía que debería ser más colegiado el gobierno. Préstamelo poco, me dijo Talvi. No sé, pasá la pelota, no seas comilón. Bueno, la cuestión es que en un punto le sirvió a Lacalle Pou, porque cuando uno habla de la imagen del gobierno, tiene mejor imagen en general Lacalle Pou que los ministros o que los partidos. Y esto ha empezado a caer, incluso en las encuestas amañadas que aparecen a cada rato. De hecho, uno de los lugares que explican, por ejemplo, que el gobierno no hubiera tomado la iniciativa en atacar la recolección de firmas o en una defensa más mediática de la LUC para bloquear una posible... decir que la campaña recolectara las firmas necesarias para someterla a referéndum, es que Lacalle subestimó su buena imagen. Es uno de los análisis, ¿no? Sobreestimó su... Claro, sí, ahí hay distintas especulaciones, porque es cierto que si iban a una campaña de confrontación sobre la LUC, también le daban más bombo, ¿no? Más aire, y la gente, a medida que está discutiendo en todos lados, ya se involucra más y capaz que las firmas llegaban igual o más. Eso sería una cuestión más táctica de cómo enfrentar el problema. Yo creo que más allá de eso, nadie pensaba que llegaba. Es decir, no es que dijeron vamos a no darle bola pensando en este escenario, sino que no le vamos a dar bola porque no nos vamos a detener en la agenda. Hoy Lacalle Pou intenta decir lo mismo, no nos vamos a detener en la agenda, vamos a seguir con los cambios. Es una expresión de deseo. Muy difícil que en agosto estén mandando un proyecto de ley sobre reforma de la seguridad social, que para el Frente Amplio va a ser muy difícil acordarlo, porque no puede estar pactando. A ver, si el Frente Amplio pactara la reforma de la seguridad social antes del referéndum, el día del referéndum había una votación anulada masiva, porque si las dos partes se pusieron de acuerdo en robarle a los trabajadores de las jubilaciones, en hacer que trabajen más años, es decir, sería una debacle, y en este sentido este proceso de referéndum... En cierto punto está colocado en el problema de la LUC, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene el FA más grande, me parece, es que esta pregunta, ¿no?, que se hacían
los medios del FA se va a radicalizar ahora. El problema que tiene es que tenés por un lado una Carolina Cose que aparece mucho mejor posicionada que un Orsi en el sentido de la oposición, en la confrontación, quiero decir, ¿no? Que te dice, bueno, esto demuestra, la conclusión de ella es que el haber llegado a las firmas demuestra que no se puede hacer política de pesado. El problema es que el Frente Amplio votó 232 de los 470 artículos. Sin duda, entonces, pero aparte es un llamado a ponerse de acuerdo en un punto medio, en un gobierno de unidad nacional, porque es decir, o por lo menos que le abran el juego al Frente Amplio dentro del gobierno, no dentro del gobierno como parte, quiero decir, en las decisiones y en la votación de las leyes que sean negociadas. En primer lugar, eso es una expresión, ¿cómo puedo decir? Bucona, ¿no? No, al revés, es decir, no tiene mucho sentido. Es decir, los otros le dicen, bueno, que el Frente Amplio cuando tiene mayoría absoluta tampoco negociaba. Claro. Entonces, se van a echar en cara reproches y no va al centro del asunto. El punto, yo creo que Cose está un poco en el medio entre Orsi y los dirigentes sindicales. Es más aceptada por el ala de Andrade y de otros sectores del Frente Amplio y del PIT-CNT, pero claramente tiene un planteamiento también capitalista y en ese sentido, bueno, no expresa a los trabajadores. Yo creo que es un tema importante a discutir el Frente Amplio como tal. ¿Qué es? Es decir, porque si uno ve la discusión de autocrítica del Frente Amplio, por ejemplo, y el discurso de Óscar Andrade en las propias elecciones internas del 2019, el ángulo de él era que había que recuperar la vinculación con los movimientos sociales. Que el Frente Amplio, al llegar al gobierno, en particular en el segundo gobierno, el tercer gobierno, cuando metieron servicios esenciales contra los trabajadores, no dice Óscar Andrade que en casi todas esas medidas, salvo la de la enseñanza, estuvo el Partido Comunista metido allí, ¿no? Es decir, desde el Ministerio de Salud Pública, desde Ana Olivera en la Intendencia, muchos de esos servicios esenciales, ese ataque a las huelgas, fue realizado también por gente del Partido Comunista. Pero bueno, él coloca que todo eso alejó al Frente Amplio de su base social, que serían los movimientos sociales. Sobre esto hay una serie de teorizaciones en los últimos días, es decir, que nos quieren presentar como que podría hacerse una especie de simbiosis, o debería haber una especie de simbiosis, que de alguna manera lo que el Congreso del PIT-CNT y la mayoría de en su momento se expresó como el bloque social y político. El bloque social y político los cambia, ¿no? Es decir, bueno, la realidad es muy claro para cualquiera que en realidad el Frente Amplio, si bien se benefició de un aumento de los precios de las materias primas, de cierto boom de crecimiento económico, por lo menos hasta 2014, un poquito antes tal vez, en realidad el salario no llegó es decir, la participación del salario en el ingreso bruto nacional no llegó al periodo pre-crisis 2002, y que en realidad las ganancias de los terratenientes, las ganancias de los banqueros, de las UPM, de todas las grandes empresas multinacionales fueron descomunales en ese periodo. Entonces, decir que es bloque de social y política de los cambios es negar que en vez de una reforma agraria era una contra-reforma agraria con mayor concentración de la tierra, que no hubo ningún tipo de desarrollo industrial mínimamente independiente ni nada que se le parezca, y por el contrario, fueron adoptando cada vez más la agenda del capital. Yo creo que en este punto hay que analizar cómo, hay un problema, tiene una tensión el Frente Amplio, ¿no? Desde octubre o antes, desde mediados del 2019, cuando gana Daniel Martínez con un 40%, tampoco es que aplasta las internas del Frente Amplio, y se intenta imponer desde el ala derecha del Frente Amplio, ¿no? Con el astorismo y con otros sectores, la agenda que el Cuquito de alguna manera lleva con un poco más de decisión, ¿no? Porque hay que recordar que Daniel Martínez y el ministro Murro, que en ese momento era ministro de Trabajo, proponían también prohibir las ocupaciones, desconocer a los sindicatos que no tuvieran personería jurídica y otra serie de medidas que limitaban el derecho de huelga. Planteaban poner 2.000 soldados para fortalecer la Guardia Republicana, y en eso parecía muy cercano. Lo resumimos nosotros, recuerdo en una tapa o en una editorial, como que el Frente Amplio tenía su propia LUC, ¿no?
Claro, el Frente Amplio de alguna manera tenía una look, no que fuera a presentarlo bajo la forma de Tenía ley, otro look. pero Con tenía otro look. sobre todo un discurso, toda la campaña de Daniel Martínez, incluso en la previa al balotaje, que era intentar una mimetización casi con el discurso de la calle Pou. Y eso se fue al tacho. Quiero decir, Daniel Martínez se hundió como candidato, intentó renacer en las municipales. Entonces, estamos ante una pugna interna del Frente Amplio, en la cual nosotros tenemos que decir que los trabajadores no tienen que tener expectativa, son variantes que no rompen con el régimen capitalista, por supuesto, y que no rompen con los planteamientos del Fondo Monetario, por ejemplo, la reforma de la Seguridad Social. Y el otro punto que también demuestra esta disputa, es decir, este carácter dentro del Frente Amplio capitalista, quiero decir, es el que lo hemos mencionado acá cuando estaba el Vasco o Álvaro Soto, específicamente, que es los jornales solidarios, ¿no? O sea, ahora hay un debate porque aparentemente en Montevideo se le pone bajo el paraguas del plan ABC, ¿verdad? Pero en realidad las diferencias salariales que se presentan entre uno y otro es realmente, si denuncia a la izquierda como una falsa oposición justamente al gobierno, porque yo que sé, se discute que el plan del gobierno nacional y el resto de las intendencias, un trabajador que desempeñe tareas durante esos jornales va a ganar 12.000 pesos y en el caso de Montevideo se le agregan 2 boletos por día, o sea, y se termina cobrando 17, creo, una cosa así, de los cuales una parte se va en transporte, ¿no? Para ir al trabajo, o sea, pero quiero decir, esto es muy simbólico, ¿no? Porque demuestra una diferencia de grado dentro de salarios haciendo trabajar y que termina llevando, ¿no? El Pero salario. en la pandemia, además, La pandemia. Exigir la presencialidad de gente que es precaria y que no tiene condiciones de salud mínima, de vivienda, ¿no? Es decir, obligarlos a salir a trabajar, a salir a la calle, en vez de darles un subsidio al desempleado y que se quedaran en la casa, en todo caso, Claro. ayudar a que si necesitaban medicamentos o lo que fuera. No, tienen que ir a trabajar, eso después fue usado por algunos. Bueno, si puede trabajar lo de los jornales solidarios, ¿por qué no pueden trabajar los municipales? ¿No? Que vayan a laburar los municipales, es decir, a favor del impulso de la presencialidad. Eso ha sido el uso también de este tema de los jornales solidarios. Yo creo que nosotros tenemos que ir de alguna manera previendo una intervención en esta campaña, obviamente, donde en primer lugar tenemos que decir que no podemos limitar la acción popular, la lucha, las huelgas, las marchas, en función de la campaña por el voto. O sea, finalmente también va a ser bastante lejos, es inviable que logren contener todo, pero de alguna manera el Frente Amplio pretende canalizarlo estrictamente hacia el voto. Nosotros tenemos que ir en un sentido de impulsar un plan de lucha, es decir, de impulsar una perspectiva para derrotar al gobierno, y que la derrota del gobierno plantearía una crisis política. Es decir, si la calle Pou pierde, no se plantea la discusión sobre hasta la continuidad del gobierno, es decir, un gobierno que queda desautorizado, no se plantearía la discusión de que se vaya y que se convoque una asamblea constituyente. Es decir, son temas que hay que empezar a discutir en la perspectiva de la crisis del régimen que están planteando. Porque si estamos en un polo, en la posibilidad de un fortalecimiento, si ganara fortalecimiento de la calle y de un régimen bonapartista que va más a fondo, ¿no? En la agenda, o un gobierno que queda desautorizado, golpeado y no puede llevar ninguna medida de fondo hasta el final de las elecciones y va a tener un gran enfrentamiento con la clase obrera, bueno, entonces estamos ante una fuerte polarización social y política como perspectiva para la cual tenemos que prepararnos y no quedarnos en el análisis de simplemente 135 artículos de la LUC. Es decir, si vamos al análisis de 135 artículos de la LUC, capaz que nos ponemos a hacer énfasis en todos los que no se están impugnando. Claro. Pero el problema acá es que obviamente todo eso lo venimos denunciando y criticando al Frente Amplio, forma parte de toda su política que buscó un acuerdo con el gobierno, buscó cierto grado de unidad nacional, incluso en algún momento, y que y hoy tenemos que concentrarnos en cómo la clase obrera y la izquierda que se declara clasista y revolucionaria interviene en función de una perspectiva de una crisis del régimen político, una perspectiva de la discusión de qué clase tiene el poder en el país y en toda América Latina, la cuestión de la lucha por un gobierno de trabajadores. Entonces tenemos que buscar instalar
en esta campaña la constitución de coordinadoras barriales de lucha, coordinadoras zonales de lucha, es decir, planteamientos de organización de la lucha por abajo, en apoyo a las huelgas que van surgiendo, en apoyo a la lucha contra la reforma de la seguridad social, y por supuesto las luchas por salario, las luchas contra el desempleo, el apoyo a las ollas populares. Es decir, hay un bullir de una cantidad de organizaciones que quieren canalizar la bronca y que no encuentran dónde, y tenemos que plantear de alguna manera desde la izquierda clasista, la izquierda revolucionaria, una perspectiva de este estilo. Es decir, y en este sentido, bueno, tenemos que también decir que lo vamos a traer después en otro programa. Se ha lanzado este movimiento en defensa de la seguridad social, que para nosotros es otra de las vertientes de lucha contra el gobierno y contra la agenda capitalista que pretende imponer una rebaja salarial y una quita de conquistas. Totalmente. Respecto a esto último que mencionaba, respecto a tu intervención última vinculada al régimen político, y además no sería ninguna novedad visto el continente, ¿no? Es decir, y el rol incluso del movimiento obrero oficial en esa crisis y de la izquierda, digamos, la centroizquierda, ¿no? Como la denominamos nosotros. Porque siempre es, bueno, cuando se plantea el fuera Bolsonaro en Brasil, no, hay que esperar a 2024, dice el PT brasilero. Fuera Duque. Fuera Duque, lo mismo, es decir, tenés la organización esta, ¿cómo es que se llama? La del paro, que está ahí. Sí, pero la dirigencia sobre todo, ¿no? Sí, está ahora no me sale el nombre tampoco. El grupo político que dice, no nos vamos a tirar a plantear que se caiga el gobierno si en las elecciones nosotros tenemos chance. Exacto. Y así se bicicletea todo el tiempo, entonces el problema es, bueno, ganamos en abril, se hace el referéndum, ganamos, bueno, ahora esperen a 2024 porque claro, no pongamos en riesgo vamos en riesgo, terminamos votando un Orsi o no sé quién, porque es un puente hacia el centro. Exacto, el que no abre la tranquera del interior y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Entonces el problema es... Y volvemos a tener un Tabaré Vázquez o peor. Totalmente, es decir, el problema del programa finalmente se plantea, y el programa finalmente siempre es el problema del poder, pero no el poder en términos de salidas acordadas, acotadas o demás, y creo que por eso también el planteo tiene esta virtud, el planteo que hace vos, Rafael, porque supera o resuelve el problema de las estructuras cotidianas, ¿no? De organización de las masas o de los trabajadores como el sindicato y demás, que aparecen fuertemente vaciadas, ¿no? Por la pandemia. Yo creo que tenemos que ser en este sentido dialécticos y concretos, ¿no? Es decir, nosotros no le damos la espalda a los sindicatos. Yo acabo de elogiar que hubo una huelga de 4.000 obreros en UPM, que son trabajadores de Zunca. El Zunca está haciendo ahora movilizaciones por la situación de los trabajadores de los peajes que quedan sin empleo. Es decir, hay una serie de luchas y por lo tanto nosotros impulsamos obviamente que los sindicatos vayan a esa lucha, impulsen una huelga general contra la reforma de la seguridad social, pero esto implica una lucha política porque evidentemente va en contra de la orientación de la cúpula del PIT-CNT y ni hablar de los dirigentes del Frente Amplio. Así que en esta lucha política nosotros obviamente convocamos a todos los sectores de la izquierda clasista, la izquierda que se proclama revolucionaria, a impulsar una campaña juntos en el tema referéndum y en el tema de la lucha de clases, es decir, de no salir de las calles, sino empezar a tomarlas. Y en ese sentido, bueno, podemos ya ir anunciando que están previstas movilizaciones para el momento que entregue su documento la Comisión de Expertos en Seguridad Social, una movilización a la Casa de Gobierno, sería el 6 de agosto en principio, por parte de este movimiento en defensa de la seguridad social, que queremos implantarlo en los barrios y queremos darle una fuerte característica de movilización. Es decir, no se trata solo obviamente de propaganda, que también se está haciendo y que lo aplaudimos, sino de organizar en los barrios y de convocar acciones en los barrios y por supuesto a nivel central también, para de esta manera ser un canal de movilización. Exacto, de hechos políticos más allá de la propaganda y la agitación. Totalmente. No sé si nos queda algo, Rafa, no sé cuánto estamos de tiempo. Seguramente queda, pero ya se nos fue el tiempo muy extensamente. En un nosotros ratito, el jueves, calculo. En un ratito está el clásico. Está el clásico fundamental. Y el jueves que viene, que va a haber otro clásico. Nos vemos a las 7 de la tarde. Pero nosotros también ya somos un clásico porque vamos 18 programas. 18 programas, ya no vamos a entrar en la discusión sobre si son 38 clásicos o no.
Por favor. Bueno, fuera de broma, compañeros, hoy ha sido un gusto tener este programa con el compañero Pancho Coppola, del Sindicato Médico del Uruguay, planteando una lista de trabajadores y asalariados médicos y no empresarios médicos para tener un sindicato que realmente representa al trabajador. Y bueno, y este pantallazo que hemos dado sobre la situación política a partir del 8J, el 8 de julio, bueno, que es un hecho político importante a tal punto que, bueno, ahora Mujica, que no había hecho nada por esto, salió a decir que tenía que ser el Día del Militante, el 8 de julio. Totalmente. Bueno, quiere decir que hubo un hecho que de alguna manera rompió los esquemas, que apareció como un hecho novedoso y en el cual invitamos a todos a discutirlo, a poner comentarios también en el video. Difundir el video, ponerle me gusta. Exacto. Y bueno, abrir esta discusión. Sería importante que, bueno, con los límites que tiene que impone la pandemia, estableciéramos reuniones en distintos lugares, en los barrios, a nivel central, para discutir la perspectiva política. Sí, y la virtud de discutir tan lejos de las elecciones es que nos permite no discutir en términos electorales, ¿no? Claro. Sino discutir en términos políticos realmente. Sin este duda. balance del FA que planteabas vos, decir qué es lo que es, etcétera, me parecen cuestiones medulares. Bueno, muy bien. Y bueno, y convocamos también a los compañeros de todos los sindicatos a mantener una campaña en este sentido independiente, de Frente Amplio, y colocando todas las reivindicaciones y en primer lugar un pronunciamiento claro en contra del aumento de la edad de retiro, en contra de la rebaja de los aportes jubilatorios, por aumento inmediato de salario, que se viene una nueva ronda, sí, donde se nos impone una rebaja salarial a los trabajadores, los patrones quieren más rebaja todavía, y el tema del desempleo que está en este momento muy fuerte, más allá que el gobierno anuncia cierto grado según de anuncia la recuperación. prensa, antes de que arrancara el programa estaba bichando eso, se está manejando en el Ministerio de Industria un nuevo aumento de combustible. Bueno, sí, para el 15 de julio, digo, no, ahora estamos en 15 de julio, sí, por eso. No, 15 días. 15 días, exacto. Claro, o sea, a fin de mes nos van a vacunar una vez por mes. Sí, la Pfizer, La Pfizer y la ANCAP. Así que, bueno, quedamos por acá. Compañero, nos vemos el jueves que viene. Gracias, Rafa. Nos vemos Gracias, el Rafa. jueves que viene. Hasta la próxima.